Milagros y prodigios sí, compromiso no. Pastor Alejandro Bullón. Padre que estás en los cielos, hay miles de personas en todo este grande país, los Estados Unidos, y en otros países del mundo, a donde a través de la tecnología, del satélite, el mensaje está llegando en este momento. Pero ese mensaje, sin la unción, sin el trabajo maravilloso de tu Espíritu, caerá y no producirá frutos. Por eso necesitamos la asistencia maravillosa del Espíritu. Colocamos nuestra vida en tus manos. Suplicamos por todas las personas que están escuchando tu palabra, a través de la radio mundial, a través de la televisión, que tu palabra como en tierra buena caiga y produzca frutos para vida eterna. Oh Señor, cura las heridas abiertas por el dolor de esta vida, por el pecado. Cura las heridas abiertas por la traición, por la soledad, por las incomprensiones humanas. Restaura el corazón de los heridos. Devuélveles la esperanza. Dales una visión de un futuro mejor. En este momento donde están tus hijos heridos, sufriendo, llorando, que tu mano poderosa toque esos corazones, esas vidas, y que el mensaje de esta noche transforme corazones. En el nombre y por los méritos de Jesús te pedimos. Amén. Amigos presentes aquí en la iglesia de Delancey, quisiera decirles que estamos empezando una semana más en que vamos a ver milagros de vida eterna. No andar paralíticos, no abrir ojos de ciegos, ni alimentar multitudes físicamente, sino milagros de vida eterna. Corazones transformados, vidas rescatadas, personas con su vida destruida que esta semana, sin duda, al abrir el corazón a Jesús, verán un nuevo amanecer, un nuevo día, un nuevo sol. Hace una semana atrás estaba predicando a más de 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar en la ciudad de Puno, en el sur del Perú. En una semana se bautizaron 10,500 y pocas personas. En 7 días predicamos en 17 lugares, 17 ciudades diferentes. Algunos días viajando 700, 800 kilómetros por día, predicando 3, 4 sermones por día. Una semana después estamos aquí, en lo que es considerada la grande capital del mundo, a donde viene gente de todo este planeta en busca de sueños, de realizaciones. Vamos a abrir la palabra de Dios. Toda esta semana vamos a predicar sobre San Juan capítulo 6. Por lo tanto, voy a darles una tarea para casa. Si quieren entender mejor el mensaje de la semana, lean el capítulo 6 de San Juan. Léanlo una vez, 2 veces, 10 veces, 50 veces. Lean, mediten, piensen, porque cuanto más lean el capítulo 6, mejor entenderán el mensaje cada noche cuando vengan aquí. Esta noche el texto abarca los 13 primeros versículos del capítulo 6. Déjenme leer. Después de esto, ¿después de qué? Del capítulo 5. Los incidentes del capítulo 5, donde está el tema central, la curación del paralítico del estante de Betesda, había sucedido más o menos unos 5 meses atrás. Después de esto, cada vez que San Juan usa la expresión después de esto, se refiere a un buen periodo de tiempo que pasó desde el último acontecimiento. Es el único escritor que usa esa expresión para dar a entender el pasaje de un buen pedazo de tiempo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud.
porque veían las señales que Jesús hacía con los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto Jesús decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged ahora los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Lo que acabo de leer, hermanos, es la palabra de Dios. Jesús hizo muchos milagros cuando estuvo en esta tierra, pero el único milagro que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan, el único, es este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Por ejemplo, el milagro de la transformación del agua en vino, solo Juan relata. Hay otros milagros que solo Mateo, o solo Lucas, o solo Marcos. Hay algunos milagros que solo Marcos y Lucas, o Mateo y Marcos. Pero el único milagro de Jesús que los 4 relatan es este milagro. Hay una diferencia, porque Mateo y Lucas nos dan algunos detalles del milagro que Juan y Marcos no dan. Parece que Mateo y Lucas están más preocupados con el milagro en sí. Ya Marcos destaca la compasión de Jesús al ver la multitud hambrienta. Pero Juan, y yo escogí el texto de Juan para esta semana, él no solamente cuenta el milagro, mejor dicho, lo cuenta bien rápido, no da muchos detalles del milagro, pero se detiene más, todo el capítulo 6 se detiene a desmenuzar el milagro, a sacar las implicaciones espirituales del milagro, a traer las implicaciones para la vida diaria de las personas que escuchan. Y ese va a ser el tema de toda la semana. Pero vamos a analizar el milagro de esta noche. El texto empieza diciendo así: y le seguía una grande multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, queridos, multitudes le seguían, pero no se comprometían. Le seguían, pero no se comprometían. Es fácil seguir a Jesús, difícil es comprometerse con Jesús. Las personas le seguían por causa de las señales que Jesús hacía con los enfermos. Jesús curaba. Jesús, analizando solo el Evangelio de San Juan, Jesús en las bodas de Canaán transformó el agua en vino. Jesús curó el hijo de un hombre importante. Jesús hizo andar al paralítico del estante de Bethesda. La gente le seguía, porque ¿en qué época de la historia no hubo gente enferma? No hubo gente carente, gente necesitada, gente desesperada, gente esperando un milagro de Dios. Hoy día los seres humanos son capaces de hacer cualquier cosa por un milagro. Descubren que hay una fuente de agua milagrosa, la gente deja todo y corre en multitud allá por el agua milagrosa. Descubren que hay una piedra allá, la gente va y besa la piedra. El ser humano está desesperado, buscando soluciones para sus problemas.
En los tiempos de Cristo la gente no era diferente en nuestros días. Hay gente que cree en las cosas más ingenuas de la vida esperando milagros. Hay gente que cree en las cosas más tontas, más inverosímiles de la vida. Pero ¿qué pasa cuando toda la lucha humana acaba? Cuando el esfuerzo humano no basta. Cuando luchas, te esfuerzas, haces una cosa, haces la otra cosa, intentas, vas para aquí, vas para allá, vienes de aquí, vienes de allá, y tu problema no tiene solución. Tú eres capaz de creer en cualquier cosa. Hay gente que hasta arroja a sus hijos en una catarata esperando que con eso Dios haga maravillas. Acabo de venir de Puno y pasábamos por una montaña y el pastor que me estaba llevando dice, esa montaña allá arriba se hacen sacrificios humanos. Hay gente que hoy día, en pleno, cree que la solución está en ofrecer sacrificios humanos, cosas grotescas, pero el ser humano es así. Por lo tanto, cuando vieron a Jesús haciendo maravillas, siguieron a Jesús. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dime, ¿dónde estaba toda esa gente que seguía a Jesús? Toda esa multitud que acompañaba a Jesús. ¿Dónde estaba esa gente cuando Jesús murió en el Calvario? El único que estaba al lado de él era un grupo pequeño de mujeres y San Juan, el autor de este evangelio. Hasta los otros discípulos lo abandonaron. Y las multitudes. ¿Dónde estaba el paralítico que fue curado? ¿Dónde estaba el ciego cuyos ojos se abrieron? ¿Dónde estaba el hombre cuyo hijo fue curado? ¿Dónde estaba toda esa gente? Hay una lección que la historia nos enseña. Es fácil ir a una reunión donde se canta, donde se levanta las manos, donde se esperan milagros, pero es difícil comprometerse con Jesús. Porque compromiso demanda más que la emoción de un minuto. Compromiso demanda la entrega de la vida. Demanda renuncia, demanda sacrificio. Compromiso significa dolor, lágrimas muchas veces, persecución de los seres más queridos, incomprensión de los amigos. Todos queremos usufruir los beneficios del poder maravilloso de Dios, pero tenemos miedo de comprometernos con Él. Por eso las multitudes lo seguían, pero no se comprometían. Sin embargo, Jesús conoce el corazón humano y Él sabe que aunque una persona lo sigue por interés, o lo sigue por curiosidad, o lo sigue por cualquier motivo, que no es el auténtico motivo de querer comprometerse con Él, no importa cuál sea el motivo, Jesús sabe que ese puede ser el punto de partida para una experiencia maravillosa de conversión. Yo he visto gente en algunos lugares contratada para trabajar atrás de las cámaras en grandes campañas, gente que no era cristiana, no conocía la palabra de Dios, gente que fumaba, estaba desesperada y cuando terminaban salían a fumarla afuera porque no aguantaban mucho tiempo sin fumar. Y sin embargo he visto muchas personas de esas salir detrás de las cámaras y venir aquí adelante entregándole la vida a Cristo en la hora del llamado. Yo he visto gente entrando en un templo para sacar a la esposa a golpes y el Espíritu de Dios lo agarró y hoy día él está en la iglesia definitivamente comprometido para Cristo. Yo he conocido gente que ha entrado en un estadio borracho porque hacía frío afuera y allá adentro, a pesar de la borrachera, el Espíritu de Dios lo tocó. Quiere decir, no importa el motivo porque tú te acercas a Jesús. No importa si ese motivo es curiosidad, es interés, es espíritu de crítica, no interesa. Lo que interesa es que cuando tú entras en el perímetro divino, el Espíritu de Dios te puede tomar. Por eso, Jesús permitía que las multitudes lo siguiesen, a pesar de que los motivos no eran los motivos correctos. Jesús levantó los ojos, dice el texto, y vio una multitud hambrienta. Y le hizo una pregunta a Felipe. Miren la pregunta que le hizo a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Esa pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En realidad no era la pregunta de alguien que había perdido el control de las cosas. No es la pregunta que el papá
hace cuando su hijo está hundido en las drogas, no quiere saber más nada de Cristo, solo quiere de farra, está destruyendo su vida en la promiscuidad, en la miseria, y el padre se agarra la cabeza y dice, ¿qué más puedo hacer por mi hijo? Ese es otro tipo de pregunta. La pregunta de Cristo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No era la pregunta de alguien que ya no podía hacer más nada. No era la pregunta de alguien que descubrió que está con cáncer y dice, ¿y ahora qué será de mi vida? No. Esta pregunta que Jesús la hace al discípulo, y el propio texto bíblico de Juan dice, y esto Jesús preguntó para probarle, no porque Jesús había perdido el control de las cosas. Ahora, querido, te digo una cosa, las cosas pueden estar oscuras para ti. Tú puedes no ver ni una rendija por donde entra el sol en tu vida. Tu vida puede estar completamente un pozo sin fondo. Para ti la desesperación es lo único que resta. Tú no sabes para dónde ir. Tú no sabes qué hacer. Pero por favor, nunca pienses que Dios pierde el control de las cosas. Jesús, aunque aparentemente te haga una pregunta que te lleva a pensar que llegaste al fin de la línea, Él no la hace porque Él perdió el control de la situación. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús estaba para ser preso y Judas apareció con los alguaciles y los soldados? Y cuando estaban allí con miedo de acercarse de Jesús, Jesús da el paso adelante y dice, ¿a quién buscáis? Él estaba en el control de la situación. Fue preso, fue llevado al Calvario, fue crucificado, fue muerto, pero no perdió el control de la situación. Dios es Dios. El mundo puede caer para abajo, las torres pueden explosionar, Osama Bin Laden puede nunca ser encontrado, pero Dios está en el control de la situación del mundo. Y Dios está en el control de tu vida. Aunque en este momento tú sentado allí donde estás, en el otro lado del mundo, sientes que tú perdiste el control de la situación. Tu hogar está deshecho ya, tú no puedes resolver el problema. Tu vida financiera está destruida, tu vida física está acabada. El peso de la conciencia golpea tu corazón diciendo, tú eres el único culpado para haber llegado a la situación. Yo quiero que sepas una cosa esta noche. Dios todavía puede tomar el control de tu vida si tú se lo permites. ¿Por qué Jesús le hizo la pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En primer lugar, esa pregunta tenía como motivo, el motivo de esa pregunta era crear en Felipe y en los discípulos la conciencia de que ellos necesitaban. Ellos estaban en problemas. Porque mientras tú no entiendas que estás en problemas, no hay solución para tu problema. Mientras tú no entiendas, mientras tú no seas consciente de que necesitas ayuda, nadie te puede ayudar. Mientras tú digas que eres un bebedor social y no digas, soy un alcohólico, necesito de ayuda, nadie te puede ayudar. Mientras tú digas, no, yo el cigarro cuando quiero lo dejo, pero no eres consciente, no aceptas que eres un pobre esclavo del cigarro, no hay ayuda para ti. Mientras tú no reconozcas que lo que estás haciendo no es una simple aventura romántica, sino que estás destruyendo tu matrimonio, nadie puede resolver tu problema. Por eso Jesús le pregunta a Felipe, para concientizarlo, para que él caiga en la realidad, para que él entienda que está en problemas. ¿Por qué le preguntó eso a Felipe? Por dos motivos. Felipe era de Betsaida. La ciudad de Betsaida quedaba ahí en orillas del lago donde ellos estaban. Por tanto, el que mejor conocía el territorio era Felipe. Y si hubiese un lugar donde conseguir pan, quien debería conocer era Felipe, porque él vivía en las redondezas. Jesús se estaba dirigiendo a alguien con conocimiento de causa, alguien que sabía dónde encontrar lo que se estaba necesitando en este momento. En segundo lugar, dicen algunos comentaristas que Felipe
que Judas era el tesorero, pero Felipe era el gerente de compras de los discípulos, el encargado de compras. Era hábil con las cuentas también. Era tan hábil con las cuentas que cuando Jesús le hizo la pregunta, inmediatamente agarró la calculadora y sacó las cuentas. Y dio la respuesta. Ni siquiera 200 denarios de pan alcanzaría para alimentar esta multitud. Dicen también los comentaristas que un denario era el sueldo de un trabajador por día, el sueldo diario de un trabajador. O sea, el sueldo de una persona de más de 6 meses, juntando todo, si se comprase pan, no alcanzaría para alimentar esa multitud. Y si se estuviese ese dinero, no había un lugar donde se vendiese esa cantidad de pan. O sea, Dios está llevando a Felipe a entender que su conocimiento del territorio, su habilidad de cálculo, no le servía de nada en esta circunstancia. Él tenía que reconocer que dependía de Dios. Jesús quería concientizar a sus discípulos que había necesidad. Pero Jesús es un hábil maestro. El problema de los discípulos no era solamente pan. Era verdad que lo que veían ellos era gente hambrienta. Pero ese no era el verdadero problema. Ese problema era la consecuencia de su verdadero problema. Nosotros, los seres humanos, tenemos nuestros ojos clavados en cosas periféricas, superficiales. Y buscamos soluciones superficiales. El problema no es pan, no es ropa. El problema no es un préstamo de dinero para pagar los $3,000 que te has endeudado. Esas son medidas superficiales. Es verdad que había hambre entre la multitud, pero había otro problema. Había desorden en la multitud. ¿Por qué desorden? Especialmente Marcos nos da ese detalle, porque Jesús, en primer lugar, antes de operar el milagro, manda a ordenar la multitud, en grupos de 100, de 50. El problema del hambre había llevado a un problema social. ¿Pero por qué esos problemas? Por los verdaderos problemas. ¿Cuáles eran los verdaderos problemas? No acababa Jesús de hacer andar un paralítico. No acababa Jesús de curar el hijo de un hombre importante. No acababa él de transformar el agua en vino. Ahora, si él podía haber hecho todo eso, no podía hacer aparecer pan. Hay otra cosa más. El versículo 4 dice, estaban cerca de la Pascua. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? El pueblo de Israel recordaba cómo había sido librado del poder de Egipto, cómo había andado por el desierto. En el desierto Dios no les había hecho caer maná del cielo, Dios no había sacado agua de la roca, de noche los había alumbrado con una antorcha, de día no los había protegido con una nube. Ahora, ellos no estaban delante del mismo Dios. ¿Por qué entonces, delante de la pregunta de dónde compraremos pan, los discípulos se limitan a ver los recursos humanos, los métodos humanos, las estrategias humanas? El verdadero problema de esos hombres no era hambre, no era desorden solamente social. El verdadero problema era que no tenían la capacidad de recordar la manera maravillosa como Dios los había conducido en el pasado. Y ese olvido los llevaba a ser hombres sin confianza en el poder de Dios. Yo no sé cuál es el problema que tú estás enfrentando en este momento. En tu vida social, en tu vida amorosa, en tu vida familiar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Yo no sé si tú estás enfrentando un problema profesional en el trabajo, en el empleo. Estás a punto de ser despedido del empleo. Yo no sé si tienes problemas en los estudios. Yo no sé si tienes un examen que te cae todos los sábados y no puedes dar ese examen porque tienes que respetar el día del Señor como día santo. Yo no sé cuáles son los dramas en tu vida. Una cosa yo sé, a través del mensaje de esta noche, lo que Dios está diciendo es, hijo, por favor, para de mirar solamente a los recursos humanos para la solución de los problemas.
cuando te fallan los cálculos humanos, cuando te falla la calculadora, cuando sumas todo lo que te puedes prestar y no da para pagar la deuda en que te has metido, levanta un poco los ojos al cielo y recuérdate que hay un Dios todopoderoso allá. Cuando el médico dice que para tu enfermedad ya no hay remedio, olvídate un poco de esta tierra y piensa en Dios. Yo tengo en este momento un cuñado, esposo de mi hermana, que acaba de sufrir un trasplante de riñón. Parece que el cuerpo no está aceptando el riñón. Y mi hermana llorando me decía, no sé qué hacer. Yo le dije, sí sabes qué hacer. Levanta tus ojos al cielo. Quien no tiene a Cristo no sabe qué hacer. Pero quien tiene a Jesús en la vida sabe qué hacer. Por lo tanto, en el nombre de Dios te digo a ti que me estás mirando por la televisión, no me digas cuál es tu problema. No me digas, no me describas lo horrible del túnel, del valle de oscuridad por el que estás pasando. Levanta tus ojos al cielo. Tus cálculos humanos no dan resultado. No hay dónde comprar pan para alimentar una multitud tan grande. Tal vez tú te haces 1000 preguntas que no tienen respuesta. Pero Jesús no ha perdido el control de las cosas. Jesús puede, si tú permites que Él obre poderosamente en tu vida. Hay otra cosa, pensamiento interesante. Jesús propositadamente menciona la Pascua, pero por detrás de la Pascua hay otra lección. En la Pascua celebraba el día en que Israel fue liberado. Estaba en Egipto esclavo, pero tenía seguridad. Era maltratado, pero tenía pan. Era gritado, era abusado. Era tratado como animal. Era un pueblo esclavo. Pero tenía sus ajos y sus cebollas. ¿No tuvieron nostalgia en el desierto de los ajos y las cebollas de Egipto? Tenían su seguridad, aparente seguridad. Y Jesús le hace la pregunta a Felipe porque quiere desestabilizar la seguridad humana. Porque la vida cristiana es desestabilización de la seguridad humana para llevarlo a confiar en el poder divino y no en el recurso humano. Cuando Israel salió de la aparente seguridad humana, aunque esclavo tenía comida, tenía donde dormir, aunque seas un suelo para dormir, pero tenía, Dios agarra a Israel. La Pascua conmemora eso y lo lleva al desierto. En el desierto no hay pan, en el desierto no hay panadería, en el desierto no hay restaurante, en el desierto no hay shopping center, no hay mall. En el desierto de noche hace mucho frío, de día hace mucho calor. En el desierto no hay agua y sin agua no se puede vivir. En el desierto Israel tenía que aprender a confiar únicamente en el poder de Dios. Dios quiere sacarte del pobre Egipto donde vives, de tu seguridad humana. Eres un pobre esclavo del dolor, de la traición, de la soledad, del pecado de este mundo, pero te aferras a la aparente seguridad del dólar, de un carro, de una casa. Pero eso no es vida cristiana. Dios quiere sacarte de tu aparente seguridad humana para llevarte a un desierto donde aprendas a depender de Dios. Donde un día, como Pablo digas, o como Habacuc, el justo por la fe vivirá. Dependiendo únicamente de Dios. En el escenario aparece un otro hombre. Su nombre es Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés descubre que hay un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. Juan es el único evangelista, los 4 relatan la historia, pero Juan es el único que dice que los panes eran de cebada. Y en ese tiempo, pan de cebada comía la gente pobre, bien pobre.
Y la expresión griega para pez es ¿qué? Pececito, no es una corvina, es un pescadito que no te da para un bocado. No es un chillo mexicano enorme. Todo lo que ese muchachito tenía era pan de pobre y pescadito que no alimentaba nada, no alcanzaba para nada. Es lo poquito. Andrés se encuentra, pero descubre que es poco. En medio de una multitud hambrienta hay alguien que tiene, pero tiene poco. En esta vida también no hay nadie que no tenga. Todos tenemos. Lo que tenemos es poco, pero no hay nadie que pueda decir no tengo nada. Un día una viuda fue al profeta. ¿Qué tienes? No tengo nada. ¿Cómo no tienes nada? Yo no tengo nada. ¿Cómo nada? No, prácticamente nada. Ah, entonces tienes algo. Sí, pero no es nada. ¿Pero qué es lo que tienes? Un poquito de aceite y un poquito de harina. Listo. Ese poquito de aceite y ese poquito de harina en las manos de Dios es todo. No había hombre en este mundo. Había polvo. Polvo, ¿sabes lo que es polvo? Polvo no es tierra, polvo no vale para nada. Polvo es polvo. Ese polvo en las manos de Dios eres tú. Ser humano inteligente, capaz de llegar a la luna, capaz de entrar en los misterios de la cibernética. Ese polvo en las manos de Dios. Una quijada de burro, santificada por Dios, es una arma capaz de matar 1000 filisteos. Una piedrecita del arroyo, santificada por Dios, es capaz de matar un gigante. Una miserable vara de pastor, levantada con fe, es capaz de abrir el mar rojo. Pastor, mi hogar está destruido. No. Alguna cosa debe restar del amor que un día los unió. Pastor, no resta nada. Respeto, no, se acabó el respeto. Alguna cosa debe restar. Solo indiferencia. Listo. Es todo lo que Dios necesita. Un poquito de indiferencia que hay entre ustedes dos. Si Él pudo hacer del polvo vida, no puede hacer de la indiferencia amor. El otro día estaba con un padre cuyo hijo está metido en las drogas. Él me decía, mi hijo está destruido, pero algo debe tener. Él me contaba que había nacido, crecido en la iglesia, había estudiado en escuelas cristianas. Algo debe restarle de todo eso. Dice, pastor, lo único positivo que tal vez yo encuentro es que cada vez que el efecto de la droga pasa, llora. No dice nada, pero llora. Listo. Eso es todo lo que Dios necesita. Oh, pastor, yo trato de ser bueno, trato de hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. ¿Pero qué tienes? Solo el deseo de querer agradarle, pero no puedo, no tengo fuerzas para vivir la vida cristiana. Pero tengo esa cosa en mi corazón. Listo. Es todo lo que Dios necesita. Y con eso que Dios tiene, es capaz de hacer maravillas en su vida. Sucedió en Paraguay, un poquito más adentro de Ciudad del Este, en América del Sur. Un hombre mató a otro hombre, lo amenazó, le dijo que lo iba a matar y lo mató. Pero lo mató de una manera fría, calculada, estudiada. Porque cuando lo mató, este hombre, el asesino, fue visto por mucha gente en otra ciudad. Yo no sé cómo. De la manera que había muchos testigos que decían que en el momento en que la víctima fue asesinada, él estaba en otro lugar.
A nadie le quedaba duda de que él era el asesino. Pero nadie podía probar que él era el asesino. El día del entierro, él fue al entierro. Se reía socarronamente de la esposa. La esposa no tenía duda de que él era el asesino del esposo. Pero no podía probar. La justicia no pudo probar, nadie pudo probar. Fue libertado. La impotencia en el corazón de la esposa fue tan grande. El odio, el rencor. ¿Cómo agarrarlo a este? Pero no había manera de probar. Pero ese odio llevó a esta mujer a agarrar a su niño de 3 años. Y le decía, ¿estás viendo aquel hombre? Lo llevaba de lejos. Le mostraba al hombre, ¿estás viendo aquel hombre? Él mató a tu padre. Tú no tienes papá porque él mató a tu padre. Y Dios permitió que tú te quedases vivo para que tú crezcas. Y cuando crezcas, vengas la muerte del padre. Tú vas a crecer y lo vas a matar a ese hombre, de la misma manera que él mató a tu padre. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, agarraba al niño, lo llevaba, le mostraba de lejos, ves al hombre, mató a tu padre. Tú vas a crecer y vas a matar a ese hombre. Cuando llegaba Navidad y todos los niños recibían juguetes, la madre de propósito no le compraba juguetes al muchacho. Y en el día de Navidad lo llevaba de lejos y le mostraba al hombre. Y le decía, ¿sabes por qué no recibiste un juguete? Porque no tienes papá. ¿Sabes por qué todos los niños tienen juguetes? Porque tienen papá. Pero tú no tienes. ¿Y sabes por qué no tienes papá? Porque ese hombre mató a tu padre. Por eso cuando tú crezcas tienes que matar. Ese niño fue creciendo con eso en la cabeza. Voy a crecer y lo voy a matar. Voy a crecer y lo voy a matar. Cuando tuve 18 años, la madre le compró un revólver. Durante 4 años ese muchacho aprendió a tirar, a disparar. Quedó un expedito pistolero. Y cuando cumplió 22 años, la madre le dijo, hijo, ahora llegó el momento. Vas a matar al asesino de tu padre. Pero no lo vas a matar así. Lo vas a matar como él mató a tu padre. Vamos a crear una situación de tal manera que en el momento que tú lo mates, testigos te vean en otro lugar. De tal manera que todos van a saber que tú lo has matado, pero nadie te va a poder juzgar. Entonces el muchacho comenzó a seguir al hombre durante un día, una semana, un mes, lo comenzó a seguir, a vigilar los pasos para matarlo, para encontrar el momento exacto, el lugar exacto donde no pudiese ser incriminado. Lo que este muchacho no sabía era que unos años atrás ese hombre había conocido a Jesús. Fue a una iglesia, estudió la Biblia y se convirtió. Y cuando una persona encuentra a Jesús, Jesús abre los ojos de la persona para contemplar la monstruosidad de su vida. Y este hombre entendió lo que había sido su vida y entendió lo que había hecho. Le contó la historia al pastor. Y el pastor le dijo, mira, tienes que presentarte a las autoridades. Tienes que confesar que tú eres el asesino. No basta pedirle perdón a Dios. En este caso tú tienes que pedirle. Pero voy a ir a la cárcel. Es una decisión que tú tienes que tomar. Yo no voy a contar a nadie. Tú me lo estás contando a mí. Yo no voy a avisar a nadie. Pero tú no puedes bautizarte en paz con Dios sin estar en paz con los hombres. Y él se presentó a las autoridades. Yo no sé cómo es aquí, pero en el Paraguay por lo menos hay un tiempo en que todo crimen prescribe. Y el tiempo de ese crimen había prescrito. Y las autoridades le dijeron, mira, aunque tú seas el asesino, ya prescribió el tiempo. No podemos hacerte nada, estás libre. Con la justicia no tienes más nada arreglado. Un día él buscó a la señora, a la viuda. Le dijo, señora, yo maté a su esposo. Ella le dijo, yo sé.
Yo siempre supe, pero tú no pierdes la esperanza. Tú vas a morir. De la misma manera como mataste a mi esposa, tus días están contados. Él le dijo, mire señora, yo no vine a pedirle perdón porque tengo miedo de morir. Si yo pudiese morir y con mi vida devolverle la vida a su esposo, yo me iría feliz, pero no puedo. Yo maté a su esposo cuando yo no conocía a Cristo. Mi vida era tinieblas. Pero yo entiendo lo que hice con usted, con su familia. He venido a pedirle perdón porque quiero bautizarme. Yo no puedo bautizarme sin que usted me perdone. Ella gritó y le dijo, yo no te voy a perdonar nunca. Yo te odio. Y te digo más, tú vas a morir. No pierdas por esperar. Puedes arreglar tu vida con Dios porque tu vida está contada. Tus días están contados. El hombre se bautizó. Comenzó una campaña evangelística en esa ciudad. Un pastor predicaba todas las noches. Y este hermano nuestro ahora, ex asesino, fue todas las noches. En esos días ya el hijo de la víctima lo andaba siguiendo, buscando el momento propicio para matarlo. Y fue así que este muchacho, siguiendo, entró a la iglesia. Y vuelvo a mencionar el primer pensamiento de la noche. Muchas veces tú puedes entrar a un lugar por curiosidad, por interés o por cualquier motivo. Pero si tú entras en el perímetro divino, ya no puedes salir. Y es lo que le pasó al muchacho. El Espíritu de Dios lo sacudió. El pastor fue un instrumento de Dios para llegar al corazón de él. La siguiente noche volvió, ya no porque quería matar al asesino, sino porque tenía interés en escuchar la palabra de Dios. La siguiente noche volvió, la otra noche volvió, la otra noche volvió. Y una noche Dios inspiró al predicador para predicar el tema del perdón. Y dijo así, tu corazón está lleno de odio. Tú no eres feliz, nunca has sido feliz. No podrás ser feliz mientras no saques el veneno que está destruyendo tu vida. Tú no lo puedes hacer, pero Cristo lo puede hacer por ti. Esta noche tú te preguntas, ¿dónde compraremos pan para alimentar a una multitud? Hay circunstancias en la vida en que tú no puedes. ¿A dónde irás? Pero Jesús no ha perdido el control de las cosas. Y aunque tú no veas luz en tu vida, Jesús no ha perdido el control de tu vida, pero no va a hacer nada si tú no se lo permites. Y aquella noche el pastor hizo un llamado. Y las personas empezaron a levantarse y venir entregándole la vida a Cristo. Y este muchacho de repente dio un grito como si sintiese un dolor terrible. Y se levantó. Y vino desfilando por el corredor llorando a gritos, llorando a gritos. Y llegó aquí adelante. Y agachado lloraba convulsivamente, lloraba. Parecía que con ese grito y esas lágrimas quería lavar el corazón de un sentimiento que lo tenía prisionero, esclavizado durante tantos años. Y cuando estaba así llorando convulsivamente, un diácono se levantó para consolarlo y le colocó la mano en el hombro. El muchacho levantó los ojos y era el asesino de su padre. Y dio un paso para atrás. Y delante de toda la congregación, el pastor que estaba ahí adelante sin poder hacer nada, le gritó y le dijo, yo te odio. Tú mataste a mi padre cuando yo tenía 3 años. Yo he vivido todos estos años con una sola obsesión, acabar con tu vida, y metió la mano al bolsillo y sacó el revólver. Yo le dije, ¿tú sabes por qué compré esta arma? Hace 4 años, para acabar con tu vida. Yo tengo que matarte. Yo quedé vivo solamente para vengar la muerte de mi padre. Era una escena terrible en plena iglesia. Nadie se atrevía a mover un dedo. Ahí había un muchacho desesperado apuntando con el arma al hombre. Pero de repente tiró el arma al suelo y dijo, ya no puedo más. Porque Jesús me encontró en este lugar. Cambió mi vida. Yo quiero odiarte.
y ya no puedo más. Y la iglesia toda lloraba cuando aquellos dos hombres se abrazaron delante de toda la iglesia. Yo no sé lo que tú quieres que Jesús haga en tu vida. Yo no sé por qué necesitas a Jesús esta noche. Pero si tú lo dejas entrar en tu corazón, tú nunca más serás el mismo. Lo que tus fuerzas no pueden hacer, Jesús puede hacer. Lo que tú has luchado tantos años para conseguir y no has conseguido, esta noche Jesús lo puede hacer por ti. Pero no lo hará sin que tú quieras. Por eso tengo que pedirte que te levantes y vengas. Y este llamado no es para los miembros de iglesia bautizados, porque ustedes un día ya hicieron la confesión pública del amor por Cristo. Pero si esta noche estás aquí y sientes que necesitas de un milagro divino en tu vida, sientes que Jesús tiene que entrar en tu corazón, en tu casa, en tu familia, para transformar todo. Si tú no puedes y quieres decirle al Señor Jesús esta noche, Señor, hazlo por mí, porque yo no puedo, entonces voy a pedir a Ana Laura que venga para cantar. Porque mientras ella canta, yo quiero que tú te levantes en el nombre de Dios y vengas aquí adelante. Y donde estés, en la ciudad donde estés, en la iglesia donde estés, levántate en este momento y anda adelante entregándole el corazón a Jesús. En esta noche aquí yo pregunto, ¿quién es la primera persona que se levantará para entregarle el corazón a Jesucristo? Alguien tiene que ser la primera persona. Otros vendrán, pero alguien tiene que ser el primero. Gloria a Dios, vengan. Yo voy a estar orando en mi corazón mientras el Espíritu de Dios te va trayendo. Miren este muchacho trayendo su nene en los brazos. Laura canta. Y tú, mientras estoy orando, déjate traer. Y tú donde estás allá, levántate y anda. Voy a pedir a los pastores en este momento que vayan adelante y reciban a las personas que están viniendo, entregándole el corazón a Jesús. Quiero que ustedes se acomoden aquí adelante, lentamente. Voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te vaya trayendo. Ustedes no tienen idea de las consecuencias eternas de la decisión que ustedes acaban de tomar aquí. Quiero decirte que el Espíritu de Dios te va a alcanzar con esto. Felicitaciones, has tomado la más extraordinaria decisión de la vida. Nunca encontré en mi vida una persona que me dijese, pastor, me arrepiento de haberle entregado mi vida a aquella noche. En comentario destacado tienes el link a la lista de sermones.